Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida, la doctora Ana Cristina Bracho. Bienvenida, doctora, a nuestro programa en el día de hoy. Gracias, Olga. Es importante recordar, además, y felicitarte, porque en este mes se celebra el Día Mundial de las Poetisas, de la poesía. Celebrarte a ti por tu trabajo intelectual, por tu trabajo como poeta, además de tu trabajo como abogada e investigadora. La doctora Ana Cristina Bracho nos acompaña hoy a tratar un tema muy importante, que es hacer un análisis y una reflexión sobre el pensamiento bolivariano, sobre el aporte a la moral y la ética de la doctrina de Bolívar en todo lo que ha significado la vida constitucional de Venezuela. En este momento, doctora, yo quisiera hacer un preámbulo de lo que fue el proceso constituyente y qué se planteaba o qué situación había moral y ética antes del proceso constituyente. Recordemos que el comandante Chávez, que fue el precursor de este importante episodio histórico, uno de los temas que hablaba era que había una profunda crisis en el país, una crisis moral, una crisis ética que derivó a una crisis económica y que dio a pie a la situación del Caracazo. Háblanos un poco de esa situación previa a la Constitución desde el punto de vista espiritual, moral, ético en la República de Venezuela. Bueno, Olga, creo que tenemos que tomar en cuenta que el proceso constituyente fue un proceso refundacional. Es decir, un momento en el que hay un acuerdo del pueblo establecido como movimiento originario, dotado de la soberanía, para volver a dirigir el barco que estaba quizás a la deriva, producto de lo que habían sido las décadas anteriores. En ese momento se plantea la necesidad de volver a lo afirmativo venezolano, a los valores de un pueblo que además estaban enraizados en figuras protagonistas como la del Libertador y todo el gesto de la emancipación venezolana. ¿Qué tenemos en ese momento? Tenemos instituciones cansadas, tenemos procesos normativos que son derivados y no originarios, teníamos ya varias décadas sin que se llamara un movimiento constituyente. Ninguno de los anteriores fue tan auténtico y tan amplio como el del 99, pero ya teníamos varias experiencias de normas magnas que habían sido derivadas y dictadas en un Congreso cerrado, al tiempo que el pueblo estaba dando muestras claras de inconformidad con el sistema político, cansancio con las instituciones y además una sensación que está muy claramente expresada en la exposición de motivos de la Constitución, que señala que el pueblo demandaba más de las instituciones. En especial tenía una exigencia mayúscula en materia de justicia, en especial de justicia social y también de su experiencia con los sistemas de la administración de justicia. A partir de 1830, doctora, digamos que se intentó constitucionalmente esconder el espíritu emancipador del Libertador Bolívar, que además no solamente se plasmó en textos constitucionales anteriores, sino también en diferentes proclamas, diferentes proyectos de constitución, en el caso del proyecto de Bolivia, y una cantidad de expresiones escritas del Libertador que indicaban hacia dónde teníamos que ir como pueblo emancipado, como república que había consagrado sus intereses y su espíritu a la libertad permanente y a la lucha antiimperialista. Haber perdido a Bolívar, ¿cómo impactó en ese declive moral y ético institucional dentro de Venezuela? Esto es interesante porque el pensamiento del Libertador es amplio y en materia de constitución y en materia de ética, de moral, la doctrina bolivariana era muy clara. Ciertamente, a partir de la separación de la Gran Colombia con ya la República de Venezuela, hay un proceso en el cual las bases de Angostura y de los procesos originarios quedan de lado, en parte por la imposición de una visión de que el derecho no estaba para crear, sino para recibir los aportes de los países que se consideraban más avanzados. Es decir, teníamos que recibir instituciones francesas, instituciones suizas. Eso es algo que, por ejemplo, José Martí analiza sobre Venezuela y decía que Venezuela había optado en ese siglo XIX por una idea de que lo que debía era ser lo que estaba de moda. Entonces se había ido
modificando la Constitución para ir a la par de lo que se ponía como en la gran boga del derecho constitucional europeo. Claro, estamos hablando de un poco del pensamiento arraigado a partir de 1830, porque efectivamente el Libertador planteaba un modelo para nosotros mismos, que se pareciera a nosotros mismos, e incluso hablaba de que él prefería que nos rigiéramos por un texto como el Corán, antes de regirnos, por muy avanzada que fuera, por la Constitución de Estados Unidos, de la reciente revolución en Estados Unidos. O sea, es decir, siempre abogó por construir nuestras propias instituciones, independientemente de que él absorbió, como no, el pensamiento de los intelectuales del momento, que hablaban pues del pacto social, del contrato social, que está muy en la discusión y en el debate intelectual en ese momento. Háblanos un poco de ese, para marcar bien, porque es importante entender que fue a partir de 1830 que se intentó acabar con el pensamiento de Bolívar en la Constitución. Es muy interesante pensar esto porque nos recuerda que si bien Simón Bolívar se alimenta del liberalismo, como señalas, tiene una visión muy nacional del problema venezolano y en él marca líneas muy claras, por ejemplo, la noción de independencia de Venezuela, porque en el tiempo de la independencia se discutía mucho cuál era el régimen que debíamos tener en relación a España, y eso es toda una doctrina nueva, al igual que la visión de la moral cuando tenemos un personaje que dice que moral y luces son nuestras primeras necesidades, que podíamos perder todo menos la independencia, y eso le da una impronta propia, que es autónoma, que es soberana, que está relacionando la construcción del Estado a un paradigma ético. Y ese paradigma ético incluso toma temas de vanguardia que no estaban en la época, como precisamente la postura sobre los indígenas, la postura sobre los afrodescendientes, y allí tenemos un pensamiento propio. El proceso de la eliminación o del vaciado de contenido del pensamiento del Libertador está en relación a las olas restauradoras, a los movimientos conservadores que se hacen de la República de Venezuela. Y vamos a ver cómo constitucionalmente siempre va a haber tensión entre los movimientos que reivindican el pensamiento original del Libertador y quienes más bien buscan dejarlo de un lado, tomando fórmulas importadas o cualquier contenido que se aleja de la propuesta original. En la constituyente, digamos que el elemento transversal a todo el debate fue hacer el debate a la luz de la doctrina de Bolívar. En el caso, por ejemplo, de la importancia que le daba Bolívar, no solamente a la educación, sino a la construcción de un pensamiento altruista, virtuoso, que buscara el bien común permanentemente, que se glorificase por la valentía y por la capacidad que tenía de verse a sí mismo como sujeto de la historia, ¿ok? Eso fue uno, digamos, que de los elementos, doctora, más importantes que estaba allí, pero también había otro elemento que era cómo crear instituciones que garantizaran que este pensamiento estuviera presente en la actuación del Estado y de todas las instituciones. Cuando se trae en la constituyente la idea del poder moral, que es una idea netamente bolivariana y que fue dejada de lado, fue con la intención precisamente de que existiera de forma institucional mecanismos para lograr los controles ciertos entre poderes y que ese espíritu de Bolívar se mantuviera en el quehacer de la administración pública. Háblanos un poco de cómo se trae el poder moral, por ejemplo, a la Constitución del 99. Bueno, se hace precisamente dándose el pueblo de Venezuela la oportunidad de innovar en sus instituciones. Recordemos que eso significa que Venezuela deja de tener la estructura más común, que es la separación en tres poderes, y pasa a tener un quinto poder. Y esto es sumamente importante porque significa darle la misma fuerza que el que hace leyes, que el que gobierna y el que juzga. Un hecho inédito y que va a significar un aporte y una lectura propia a la necesidad del país que tenemos que concatenar con la exposición de motivos
donde ya vemos que había la certeza de un momento constituyente, que es el momento en el cual hay que renovar el pacto social, y además había una visión clara de que precisamente había una necesidad de un actuar ético, tanto de los funcionarios como de una democracia participativa y protagónica, porque la noción de ética tomada a la luz de estos documentos en el momento constituyente no es una noción pasiva ni posterior, es una noción viva, continua, permanente y universal, en la cual hay una visión de que todos tienen la capacidad de participar y que además hay un tema fundamental en la visión de la soberanía. Porque tenemos ese tema de que entonces la soberanía no se transfiere al gobernante, sino que el gobernante está subordinado porque la soberanía es intransferible y debe desde allí construirse un sistema lo suficientemente amplio que no se limite al cumplimiento de normas de transparencia, sino que en sí mismo sea un acto ético y moral consono a los principios que quedan claramente establecidos en el texto. Claro, entendiendo además, doctora, sería bueno también reflexionar sobre el tema que lo moral no es solamente una conducta que respete, digamos, que las normas que están establecidas, sino una conducta que siempre mire a la defensa de la soberanía, a la defensa de la nación, a una posición antiimperialista que busca la paz internacional. O sea, es un contenido mucho más amplio del que puede darse como un mero control, digamos, que de la conducta administrativa. O sea, va mucho más allá. Incluso yo creo, y sería bueno que usted nos comentara, que en la visión de Bolívar el poder moral no solamente era un poder contralor, porque realmente eso era lo que menos estaba enfocando Bolívar. En el pensamiento de Bolívar lo que había era una profunda preocupación por la educación de los republicanos. Es decir, que ese poder moral vigilara también permanentemente qué republicanos estamos formando. O sea, todavía nos falta dar un paso, digamos, del poder moral para poder, digamos, que hacer vida el pensamiento de Bolívar, lograr que desde la educación estemos formando en una moral y una ética verdaderamente republicana. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que es interesante porque además hay una ruptura en la Constitución del 99 de la moral como una cosa intrínsecamente individual, porque también hay una valoración del colectivo en el tema moral, en el hecho de que mi actuación impacta en el resto y cómo debo protegerla para proteger la comunidad. Creo que en la visión moral también vamos a incorporar esta necesidad de obrar bien, pero como una manera de hacer un ejercicio republicano que en estas visiones que inspiran al Libertador también son el reemplazo del valor Dios por el valor república. Es decir, las actuaciones ante la república, las actuaciones ante la comunidad son tan importantes, son inspiradas por ese amor que antes se reservaba para lo sacro. Ciertamente, doctora, la riqueza en nuestra Constitución y lo establecido en los principios fundamentales de la Constitución en relación a la obligación que tenemos tanto las instituciones públicas como privadas, las personas naturales, las personas jurídicas, de seguir la doctrina de Bolívar, nos permite seguir andando en este momento en un camino para mejorar y perfeccionar el proyecto histórico de Bolívar. El proyecto histórico de Bolívar que además trae nuevamente el comandante Chávez y que ahora lleva adelante y defiende el presidente Nicolás Maduro. Hay mucho que hablar sobre eso, sobre todo porque es un proyecto que ha sido sumamente atacado y que precisamente han intentado vulnerar aspectos tan importantes como la moral y la ética en la República Bolivariana de Venezuela. Sobre este aspecto vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vamos a un segmento y seguimos con la doctora Ana Cristina Bracho.
Continuamos en la balanza con la doctora Ana Cristina Bracho. Ana Cristina Bracho es abogada, reconocida analista internacional, intelectual, poetisa. Tiene además una maestría en una prestigiosa universidad de Francia en materia de derechos humanos, reconocida en el área también de defensa y promoción de los derechos humanos. Doctora, estábamos conversando sobre lo que significó el proceso constituyente, la importancia de haber traído nuevamente el pensamiento de Bolívar y que desde el pensamiento de Bolívar se diera todo el debate de la constituyente para lograr rescatar el proyecto histórico. O sea, nosotros no somos un Estado-nación común y silvestre, somos un Estado-nación que nace de un proceso emancipador, que tiene un pensamiento propio y que tiene una filosofía como nación propia que está recogida en la Constitución. Y lo que no está recogido en la Constitución está reseñada de dónde tenemos que traerlo. Es decir, aquí el artículo 1 de la Constitución y otros artículos de los principios fundamentales hacen referencia a que nuestra actuación permanente, nuestra moral, está basada en la doctrina de Bolívar. ¿Qué significa para el pueblo venezolano, para la institucionalidad venezolana, que nuestra moral y nuestra ética tenga que estar basada en la doctrina de Bolívar? ¿Qué implica en lo internacional? ¿Qué implica para la justicia? ¿Qué implica para lo social? ¿Qué implica para la propia revisión institucional de nuestra actividad? Yo creo que ahí tenemos varios elementos a tomar en cuenta. Fíjate que normalmente cuando hablamos de ética tenemos como una visión actual que va a tener dos grandes ejes. El primero, el cumplimiento de la normativa, y el segundo, los procesos de lucha contra la corrupción. En el caso venezolano, sobre el primer punto, el cumplimiento de la normativa. Desde la misma Constitución hay una norma, que es el artículo 25, que nos va a decir que cada persona en su actuación debe resistirse a una orden que esté en contra de lo dispuesto en la Constitución, que bien, como decías, tiene esta amplitud. Porque tiene una amplitud de un sistema normativo inspirado en valores, contenido en los primeros artículos, contenido sobre todo en un preámbulo extraordinario que va a guiar para dónde va ese movimiento. Entonces tenemos que no hay una visión positivista de la ética, hay una visión que está basada en lo valorativo, pero además valores que están limitados a una doctrina histórica. Entonces, del otro lado tenemos realmente el tema de la lucha contra la corrupción, en la que encontramos, por ejemplo, los deberes formales para evitarla, donde tenemos la posibilidad del control directo de la actuación pública en todo tiempo y momento, donde tenemos un poder público especializado en evitar estas prácticas, y además de esto tenemos esa postura que viene hacia el individuo diciéndole: tú cumple con estos imperativos éticos. Eso nos acompaña en todas las ramas y en todos los tiempos del poder público. Porque, por ejemplo, a la hora de pensar una actuación internacional, el movimiento que se haga desde Venezuela está emparejado a la noción de la diplomacia bolivariana, que es una diplomacia, en primer lugar, de paz, porque Venezuela en sus relaciones internacionales ha sido constructora de paz para países de la región y además es madre del proceso de independencia de toda la región. Por lo tanto, nada más puede tener relaciones amistosas en aras del cumplimiento de los fines de la cooperación, de la colaboración y del bien común. Y ahí también es importante cómo esa visión impacta el tema de los derechos humanos, que también hoy en día está relacionado con el tema de la ética. Ética es cualquier actuación que reconoce la dignidad del otro y que reconoce mi propia dignidad y que por ende se aparta de lo que puede ser lesivo para el otro dentro de su esfera jurídica. Entonces nosotros tenemos este concepto que tiene su génesis y que tiene todas estas
ampliaciones, aplicaciones, donde vemos también, por ejemplo, cómo actúan nuestras Fuerzas Armadas, que tienen, por un lado, la obligación de la defensa de la patria, pero también tienen y han ido adquiriendo labores de atención al ciudadano y a la ciudadana. Eso generó en los años pasados todos los debates que llevaron, por ejemplo, a descartar el uso de la palabra funcionario para utilizar la palabra y la idea de que eran servidores públicos, porque no estaban simplemente para cumplir una función, sino que estaban al servicio del otro y de las ideas superiores que tiene la República. Entonces ahí vemos cómo es un terreno importante, presente en todos los espacios y que además se viene construyendo frente a los retos que la realidad nos va poniendo delante. Yo quisiera, doctora, porque ciertamente este proceso histórico ha tenido momentos de caída importantes. Estamos hablando de cómo hubo retrocesos a partir de 1830, momentos en que resurge nuevamente el proyecto histórico con el comandante Chávez y de ahí en adelante un ataque permanente para acabar con el proyecto histórico de Bolívar, lo que ha significado que el proyecto no sea lineal, o sea, no sea un proyecto que no haya tenido que atravesar dificultades importantes en estas últimas más de 2 décadas. Y nosotros tenemos un compromiso en ese sentido de comprender, ¿ok? De comprender la situación en la que estamos en este momento, de dónde venimos, porque esta es una situación histórica. O sea, nosotros somos los herederos de Bolívar y heredamos también, digamos que los retos internacionales y la defensa de la República frente a los intentos permanentes desde aquella época del imperio, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, primero el imperio español, luego Estados Unidos, y ahora de cualquier expresión imperial que quiera agredir a Venezuela. En ese sentido, recientemente, doctora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recientemente no, ya hace unas cuantas semanas atrás, pero a mí me gustó mucho su discurso, precisamente en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se iniciaban las actividades judiciales. Me gusta porque uno de los temas fundamentales en este momento es estar a la vanguardia de la permanente revisión de lo que se tiene que mejorar, de todo aquello que internamente esté desmoronándose por las razones que sean, bien sea por las agresiones de las medidas coercitivas, porque no hay conciencia realmente republicana del deber de proteger lo común, por las razones que sean, por egos o egocentrismos de algunos sectores, de algunas personas. Es decir, hay mucho que hacer todavía. Y el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado en ese discurso a seguir trabajando para hacer cada vez más. En esa amplitud republicana que está en la Constitución de principios regidos por la doctrina de Bolívar, hay aspectos que es importante señalar, ya tú señalaste algunos, pero hay un elemento importantísimo que ha sido transversal desde el tiempo de Bolívar hasta este momento, que es lograr que haya un sistema de justicia que efectivamente corrija cualquier desvío, no solo en el ejercicio del servicio público, como tú bien dices, sino también en la actuación de la comunidad, en la actuación de la familia, de todos los que vivimos dentro de esta sociedad bolivariana. ¿Qué elementos tú destacarías de esta doctrina bolivariana en términos de la ética que debe regir la administración de justicia? Yo creo que ese es un tema sumamente interesante porque nosotros tenemos, por ejemplo, la idea clara de los deberes éticos que corresponden a los funcionarios judiciales, en especial a los jueces y juezas. Y hemos tenido durante los últimos 20 años varias versiones de las normas éticas que le rigen en un proceso que les han ido corrigiendo y perfeccionando. Sin embargo, atraviesan a este poder varias cosas. Primero, una noción del constituyente de que era un tema en el que debía trabajarse y un proceso histórico bastante complejo a la hora de cómo debe regirse. Imaginarnos el sistema de justicia siempre ha sido una tarea complicada para Venezuela, que ha sido uno de los procesos normativos más complejos que enfrentan.
Ahora nosotros tenemos este momento un proceso importante como una revolución judicial en marcha que está, entre otras cosas, abriendo las puertas del sistema de justicia para que deje de ser quizás el sistema con el que tenemos menos contacto y que todos los días está haciendo que quien debe regirlo, pues ahora desde adentro, vea cuáles son las situaciones que deben mejorarse. Creo que eso nos va a dar quizás la oportunidad inédita en la historia de saltar a una legislación que conoce desde adentro qué es lo que debe enmendarse, corregirse y cómo debe ser la actuación ética. ¿Por qué es tan importante la ética en la justicia? Porque la justicia es un derecho que permite los demás derechos. Entonces nosotros, si tenemos al sistema de justicia como corrector de una situación en la que las normas no se han cumplido correctamente o hay una desviación de conducta, necesitamos que la justicia sea un bastión en este proceso, pero que es un bastión que viene combinado precisamente con el poder moral, con el poder republicano que tiene la necesidad de estar en vigilancia permanente, preventiva, durante el desarrollo y posterior de las actuaciones de todas las personas que tienen responsabilidades. Es importante, doctora, antes de irnos al corte, aclarar un tema. La relación que tiene directa la justicia, el principio de justicia, que es un principio que tiene unos valores específicos, con el principio de la igualdad. O sea, ¿qué importancia tiene la justicia en relación al principio de igualdad, que además es un principio republicano, que ha sido también una lucha de la revolución bolivariana y una lucha en este momento por garantizar un momento de asedio tan importante en Venezuela, garantizar las condiciones de igualdad? Bueno, por un lado vemos la relación expresada en el principio de equidad, que ya nos va a llevar a esa justicia a reconocer como sujetos a todos los que tiene delante y el deber de darle la protección, el amparo y reconocerle los derechos que les correspondan. Sin embargo, es muy interesante tomar en cuenta que en relación a igualdad y justicia, el tema de cómo debe ser la igualdad ha venido mutando, porque no se toca o no se cambia nada simplemente con una igualdad ante la ley que me protege de ser tratado en desmedro de esta, sino que tiene que haber una justicia material que incluye prohibiciones de discriminación que llevan a tomar en cuenta cuál es la situación real de los sujetos y no asumir, porque la ley nos presume iguales, que la realidad es la misma, porque muchas veces no lo es. Hay un videíto por ahí, nos tenemos que ir a un corte. Bueno, seguimos y nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Ana Cristina Bracho. Simón Rodríguez y su idea socialista, Sucre y su idea prosocialista. El mariscal Sucre, por ejemplo, en muchos documentos lo dice. Hay una frase luminosa de Sucre siendo presidente en Bolivia. Y por eso es que la oligarquía boliviana todavía lo odia. Todavía lo odia. Y le dieron un golpe de estado y un tiro en un brazo y casi lo matan. La Manuela Sáenz con unos soldados llegó y lo salvó. Después renunció y se vino aquí y lo mataron allí en Berrueco. Tenía 35 años. Pero hay una frase de Sucre que dice: cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Y Sucre empezó a repartir la tierra a los indios, y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas, abrió caminos, el primer puerto. Entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx, lo dijo, y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx. Bolívar dice allí en Angostura, en el Orinoco: la naturaleza nos hace diferentes, desiguales.
a los seres humanos. Pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación, las artes y la ciencia, y colocan al ser humano en una igualdad, en un estado de igualdad que él llamó ficticio, más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social. Medio siglo después, Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano, y a través, igual que Bolívar, como si Marx hubiera leído a Bolívar, y a través de qué, de la sociedad, lo integra a un estado de igualdad en la diversidad. Quienes pretenden igualarnos en pensamiento, que tú y yo pensemos lo mismo, no, es imposible. O que caminemos como tropas formando con la banda de guerra. Tun, 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 tun. No, no somos autómatas. No somos soldados en marcha de banda de guerra. Somos soldados más bien en guerrilla, diverso y disperso, en el pensamiento y en la acción. Entonces, el socialismo yo creo que es del siglo, no solo XX, es del siglo I. Doctora Ana Cristina Bracho, continuamos aquí en La Balanza. Después de haber escuchado al comandante Chávez, que hace referencia al pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Carlos Marx, en referencia a lo que significa la igualdad y cuál es el papel de la justicia, como decíamos en el bloque anterior, para garantizar que esas diferencias que son naturales en los seres humanos sean equilibradas mediante leyes, mediante procedimientos administrativos, mediante políticas que garanticen una igualdad material, lo que conocemos en el constitucionalismo como igualdad material. Pero es muy importante porque son los dos pilares de la República. Igualdad, entendiendo las diferencias de cada uno de los individuos, pero garantizando las oportunidades y que esa igualdad tenga naturaleza social. No estamos hablando de beneficiar a personas o individuos, sino beneficiar a lo colectivo, a lo común, beneficiar digamos que la comunidad para el bienestar real de la República, de la nación. Y por otro lado, la justicia como un mecanismo para garantizar que cualquier desvío que afecte la igualdad sea corregido a tiempo y garantizar esa felicidad suprema de la que hablaba Simón Bolívar. Estamos hablando de dos pilares de la República, dos pilares que en este momento además son preocupación profunda del gobierno nacional, en este momento además de asedio en el que nos afectan y nos atacan el estado de bienestar y atacan, digamos que la concepción que tenemos de nosotros mismos como proyecto histórico. Háblanos un poco, después de esta referencia que hace el comandante Chávez y también teniendo en cuenta la lucha que está llevando adelante el presidente Nicolás Maduro, también la Asamblea Nacional en función de un proceso de revolución judicial, que es fundamental en este momento y que es fundamental cada cierto tiempo que se lleve adelante en una república como la bolivariana, que tiene una inspiración grandiosa, que es Simón Bolívar. Yo creo que son varias cosas interesantes, porque de hecho de la unión del concepto de igualdad y justicia encontramos el concepto de justicia social, que al final es el elemento central de la Constitución. Es el elemento que dice protección a los más débiles, políticas que permitan que a nadie le falte lo fundamental para una vida digna. Ese sería como el resumen. Creo que además, viendo el video, hay algo que es bien interesante, que se reivindica, que es el pensamiento de Sucre. Porque Sucre, quien era un hijo amado del Libertador, fue también un hombre con una claridad sobre la ética, lo moral, lo jurídico, lo debido, extraordinaria. Y hay un tema importante, y es que los países jóvenes, los países de la periferia como nosotros, somos expuestos permanentemente a procesos de saqueo. Y también hay procesos de saqueos de las ideas. Porque lo que se está enunciando allí, cuando el comandante Chávez nos dice ya había un pensamiento que era socialista, también debe incluirse que ya había en Sucre y en Bolívar un pensamiento humanista, porque los dos tenían una noción del derecho a la vida, del derecho a la dignidad que incluía a sus enemigos. Nosotros ahí tenemos que ver, por ejemplo, el trabajo de Sucre y en cómo se trataron a los prisioneros de guerra en el marco de la parte final de nuestra guerra de independencia. Y eso es sumamente importante porque ese deber
que significa que la ética también es compasión, que significa que la ética es una manera de entender la justicia, porque yo podría entender que la justicia es ojo por ojo, hay infinitas visiones que eso es justo, pero esa no es la visión bolivariana. La visión bolivariana de la justicia es de afirmación de la dignidad, que es individual y nacional, porque recordemos que en ese momento está naciendo la patria, y cuando nace la patria, lo primero que exige es ser tomada como igual en el concierto de las naciones y que se le dé un trato justo al país, que no podía ser sometido más nunca al vejamen más grande que es la colonización. Entonces son temas que están allí, son temas que parecen que son solo presentes, pero no son solo presentes. No es solo presente este momento en el que vuelve a surgir el tema de la ética, porque hemos de recordar no solamente el momento de la constituyente, tenemos que hablar, por ejemplo, del año 2007. El año 2007 representa un momento importante para la elaboración del Plan de la Patria, y en ese proyecto Simón Bolívar, casi que el centro es la nueva ética revolucionaria. Y esa nueva ética es pasado, es presente y es futuro, y sobre todo es carta de navegación. Porque lo cierto es que las fórmulas no sirven para definir esto. No es que vamos a decir que ético es A y B y C. Ético es tener una visión que respeta las leyes, que respeta la humanidad, que reconoce la humanidad en el otro y que además tiene una noción de lo colectivo. El daño que yo puedo hacer puede dañar al otro. Por ende, la protección que yo debo tener es a mí, al otro y al conjunto, que es indivisible, porque Bolívar no tenía una visión de que el individuo fuese el fin en sí mismo, porque de hecho si fuese así no hubiese hecho la independencia, hubiese sido leal a su condición de clase y se hubiese dedicado a acumular riquezas, que es todo lo contrario de lo que hace. Lo que hace es un viaje por los desposeídos para así juntos construir una noción que es importante, porque en la constituyente, por ejemplo, el presidente Chávez dice que no todo el tiempo hay pueblo, porque a veces solamente hay masa. Y termina en su última locución y dice, pero hoy tenemos patria. Entonces siempre estamos en el momento en el que hay que defender que somos patria y que nos quieren reducir a la condición de masa. Y eso es un viaje ético que es individual, porque lo pasamos cada uno de nosotros en la experiencia cotidiana, lo pasamos en un proceso de bloqueo que niega la dignidad nacional, y en definitiva lo pasamos como pueblo en 200 años e incluso desde el primer momento que un indígena venezolano se negó a ser colonizado. Esta lucha permanente, también victorias permanentes que tenemos sobre los obstáculos que una y otra vez nos imponen, nos ha hecho crecer y tenemos ciertamente la moral en alto porque nos sentimos responsables del legado del Libertador, también responsables del legado del comandante Chávez y responsables de alguna manera de seguir siendo voz para la humanidad, para la defensa de la humanidad. Nosotros tenemos diferentes tareas, doctora, en el sentido que acabas tú de referir, ¿no? Digamos que el proyecto de Bolívar nos hace, primero, tener una visión ética que no se reduce a lo normativo, sino que va mucho más allá. Es el permanente revisar hacia dónde vamos y qué objetivo perseguimos. Es decir, no basta con la aplicación correcta del derecho, sino saber si esa norma, si ese procedimiento, si esa aplicación realmente garantiza que se haya corregido las desigualdades que afectan a la vida social, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento estamos muy asediados, estamos tan asediados que hay también una lucha que debemos tener todos los venezolanos y venezolanas por no sucumbir al personalismo, no sucumbir al sálvese quien pueda. Porque estas medidas coercitivas nos llevaron a una situación en la que, recordemos el año 2016, 2017, en la que el ser humano, el venezolano y venezolana, se vio en una situación muy compleja en la que, bueno, el sálvese quien pueda derivó incluso en una migración inducida. Entonces, ahorita estamos en una fase de estar revisando nuevamente cuáles son los valores
morales y éticos que deben conducir las victorias que siguen. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en ese sentido. O sea, tenemos que seguir revisando hacia dónde vamos, tenemos que seguir esperando cada vez más de lo que cada uno de nosotros puede dar por la patria, por la revolución. Esas categorías que tú mencionabas de pueblo, masa, nación, que fueron rescatadas por el comandante Hugo Chávez, es decir, ya no se habla de masa, estamos hablando de pueblo cuando hay un objetivo histórico común y estamos hablando de patria cuando ese objetivo es trascendente y es un objetivo que realmente nos mueve a todos en un solo sentido, ¿no? Yo creo que ha sido realmente importante y creo que tú deberías en este último minuto de la conversación hacer un análisis más profundo de esas categorías. O sea, cuando hablamos de tenemos patria, ¿qué queremos decir? Cuando hablamos de somos pueblo, ¿qué queremos tomar en cuenta? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el pueblo es una unión de personas que tienen sentimientos, que tienen valores, que tienen arraigo, que tienen una vocación de permanecer juntos. Y la patria ya es un proyecto histórico. Y ahí es donde se encuentra lo que estamos haciendo ahora con la primera vez que se levantó en este territorio una bandera que primero dijo Colombia y que ahora dice Venezuela y que está en el deber de ondear en todos los centímetros de este territorio sagrado que heredamos de nuestros padres y que tenemos el deber de preservar para las generaciones futuras. No podemos pensar patria sin pensar en el elemento tiempo. El proyecto es un proyecto que ha costado décadas, que ha costado generaciones completas. Hay generaciones completas cuya vida ha sido defender el poder tener una bandera y el poder tener un espacio geográfico. Y una cosa muy importante, negarnos a que alguien tenga lo que se llamó el deber de, que se reivindique, perdón, en la posibilidad de humillar nuestro territorio o nuestro nombre en cualquier esfera. Y que no puedan humillar además nuestra identidad de mil maneras, nos llevan a caminos que pueden conducir o intentaron conducir al desespero. Sin embargo, hemos tenido una importante resistencia a todos los ataques y seguimos construyendo este proyecto histórico que es la patria. Tenemos patria. Nos despedimos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces en el próximo programa.